Entonces, la vez pasada ya habíamos estado viendo las, la parte de plano cartesiano y coordenadas, ¿sale? Únicamente recordando un poco de lo que ya habíamos visto en clase. Y aquí, pues ya vamos a tratar de compaginar esa parte ya con la parte de manufactura, ¿sale? Retomando algunos conceptos que ya hemos visto en teoría y que pues también hemos visto en máquinas herramientas, vamos a tratar de irlos empatando para que esto quede un poquito más claro. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo en cuenta los conceptos de programación en cuanto a plano cartesiano y coordenadas, vamos a definir en este caso el modo de trabajo sobre el eje X, ¿sale? Bueno, en control numérico podemos establecer dos tipos de programación, ¿no? En base al diámetro, o bueno, en base al eje X, que sería diametral y radial, ¿sale? Se pueden establecer los dos sistemas de programación. Estos sistemas no se pueden, modificar dentro del programa, ¿vale? Esto se hace directamente en el sistema, donde se pueden cambiar algunos valores en cuanto si la máquina va a estar trabajando diametral o radial, ¿vale? En el caso particular, a mí me gusta más trabajar diametral, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, en el caso de los ejemplos que hemos estado manejando hasta ahora, la cuestión es que, por ejemplo, han sido valores cerrados, ¿ok? 20 milímetros, 25, 30, ¿sale? Y en milímetros. Entonces resulta, pues, relativamente fácil a partir de esos valores conocer los radios, ¿sale? De 30, pues sabemos que es 15, de 20 sabemos que es 10 y así sucesivamente, ¿no? Pero en la práctica, muchas veces, como les he comentado, muchos de los diagramas o de los planos que vamos a estar trabajando vienen en pulgadas. Y entonces nosotros sabemos que las pulgadas son valores un tanto, pues más enredados o enredadizos, por así decirlo, ¿no? Media pulgada, pues sabemos que son 500 milésimas, ¿no? Tres cuartos de pulgada, 750 milésimas, ¿no? Un 16avo son 62 milésimas, ¿no? Y entonces aquí ya se va complicando porque a veces tenemos 32 avos, 128 avos, y entonces van generando decimales. Entonces, esos decimales a veces no son tan sencillos porque vamos a tener una resolución en la máquina. Entonces, hay máquinas que leen hasta milésimas, hay máquinas que leen hasta centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y tal vez hasta millonésimas, ¿sale? Pero pues ya son máquinas entre más precisa, pues más costosa. Entonces, en algunas veces, pues esa precisión no se va a dar tan cerrada en el control numérico. Entonces, estar teniendo valores tan grandes en cuanto a los decimales, pues también va a estar alterando las medidas. Entonces, pues a veces es más fácil trabajar diametrales porque no generamos tantos valores decimales, ¿vale? Entonces, esa sería una de las razones del por qué. La otra es porque pues se facilita. Ya una vez que nosotros nos vamos adaptando al trabajo diametral, pues ya resulta más sencillo este tipo de programación. Al principio puede ser un poquito más enredado porque nos acostumbramos que en álgebra pues teníamos nuestro plano y esto dividía la pieza y pues 2.5 era aquí, ¿sale? Y si yo quería desplazarme de aquí hasta acá, pues ya si lo medía, pues eran 5, ¿sale? Pero pues aquí en control numérico no aplica de esa forma. Cuando yo establezco que el trabajo va a ser diametral, pues la máquina va a hacer los cálculos necesarios para físicamente del centro hacia arriba me dé 1.25, que sería la mitad, y que del centro hacia abajo también me dé 1.25 para que yo al medirlo con un calibrador me esté dando un valor total de 2.5 milímetros, ¿vale? Pero pues eso ya lo va a hacer la máquina. Yo únicamente tengo que decirle qué diámetro quiero dejar en la pieza.
¿vale? Entonces, por eso es que establecemos valores diametrales en este caso. Bueno, de ahí vamos a ver lo que serían los lenguajes de programación. Okay, aquí ya vamos a entrar en estos términos. Básicamente el lenguaje de programación es una estructura ya pues ya establecida que me va a permitir comunicarme a mí como operario a la máquina para indicarle qué es lo que quiero que haga. ¿Sale? Ya viene con instrucciones, con letras, con códigos establecidos, porque aquí no tenemos la posibilidad de suponer. ¿Sale? En la programación ya es muy lineal, ¿sale? No nos da pauta para, quizá quiso decir esto, posiblemente puede ser esto. No, aquí la programación es muy cerrada y lo que yo quiero que haga la máquina lo va a hacer. O sea, si yo me equivoco en algo, lo va a hacer mal, ¿sale? No va a decir, es que se equivocó y no quiere que choque con el choque. No, si yo se lo pongo, lo va a hacer. Entonces hay que tener cuidado aquí en esta parte. En cuanto a términos de programación, pues como les había comentado, nosotros vamos a trabajar bajo un sistema que se llama FANUC y es un estándar. El FANUC ya está regulado bajo una norma ISO y entonces pues esa norma ISO ya establece ciertas características de la programación, ciertos pues variables o valores que vamos a estar estableciendo dentro de nuestra programación, el tipo de estructura que va a llevar. ¿Sale? No es el único lenguaje, les había comentado, vamos a tener muchos. El más parecido sería el Fagor, el Sinumeric, no, el Sinumeric ya es muy diferente. El Heidenhain cambia también bastante. Entonces también aquí el programador a veces nada más se especializa en un tipo de control. Dos, tres, pues ya se puede, pero ya especializarse en todos ya es un tanto complicado. Por eso es que actualmente recurrimos mucho a los sistemas CAM, ¿sale? En el cual pues lo general que debe de saber un programador es diseñar en un software y ya posteriormente pues ya nada más transformar esa información a un lenguaje particular, a una especie de traductor, ¿sale? Existe un traductor especial para ese lenguaje, ¿no? Entonces, para empezar, dentro de nuestros términos de programación, lo primero que hay que establecer es el nombre o el formato del nombre del programa, ¿vale? Como les había comentado, el formato que se utilizaba anteriormente, el estándar, se va a dar por esta simbología que sería una O y 4 números consecutivos, ¿sale? En este caso, el ejemplo marca que sería O0001 y de ahí pues yo puedo continuar con la secuencia, ¿no? O0002, O0003, O9999, ¿sale? Así hasta donde pueda llegar el límite de la programación o del números del control numérico. Hay controles que soportan 5, 6, 7 números más. Entonces, en la actualidad ya eso ya no es una limitante, ¿no? Con la cantidad de memoria que tienen actualmente los sistemas, ya se pueden tener nombres mucho más largos o más elaborados, ¿no? Aquí en paréntesis podríamos poner mi primer programa, cilindrado, roscas, no sé, ¿vale? Para ir diferenciándolos de mejor forma. Bueno, como tal, el lenguaje de la máquina va a estar estructurado mediante letras. Esas letras van a construir palabras, esas palabras van a construir oraciones y esas oraciones van a construir párrafos, ¿sale? De tal forma que yo pueda tener una comunicación con la máquina, ¿vale? Entonces, dentro de las secuencias, pues vamos a tener lo que les decía, estas letras que yo debo de entender y que la máquina debe de entender, ¿sale? Podemos darle ciertas tonalidades, ciertos entendimientos, pero la instrucción elemental debe ser la misma, ¿sale? Todos debemos de entender la misma información. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo que en el bloque número 1 la herramienta se va a mover con una velocidad rápida a la coordenada x0, z0, ¿sale? Eso es lo que debemos de entender. Yo lo entiendo, seguramente ustedes lo entienden y la máquina lo va a entender así.
no puede entender, es que tal vez él quiso decir que era un movimiento controlado, tal vez él quiso decir que no era la 0, era a X10, o tal vez él quiso decir que no era Z0, sino era Z2, ¿no? Aquí no tenemos esa pauta. Aquí lo que yo establecí es lo que va a hacer la máquina, siempre y cuando yo haya, pues, establecido mis referencias previamente bien, ¿ok? Entonces, en este caso, estas letras ya están generando una palabra, ¿vale? Vete, muévete, ¿sale? Posiciónate, ya están generando información, ¿ok? Entonces, mediante estos datos, pues ya estamos generando palabras que puede entender la máquina. Y esto lo vamos a conocer como un bloque de información. ¿Mm? Ahora, las fases de un programa, esto ya lo habíamos visto y básicamente se van a dividir en tres fases, ¿no? Entonces, lo que era una palabra anteriormente ya se convirtió en una oración o en un párrafo, ¿vale? Entonces, ya podríamos describir en esta primera parte lo que queremos decirle a la máquina, ¿no? En principio, pues le estamos dando el número del programa. Después le estamos indicando el sistema de unidades. Estamos indicando el sistema de unidades y el tipo de movimiento que va a tener. En este caso sería un sistema absoluto y la programación estaría en pulgadas. Después, la herramienta que vamos a utilizar para hacer ese proceso, el giro del husillo, el sentido en el que va a girar y la velocidad que va a tomar, ¿vale? Entonces, esta parte pues ya la podemos llegar a entender y pues ya se la podemos llegar a mandar a la computadora o al CNC sabiendo qué es lo que va a hacer, ¿no? Y de ahí pues ya tendríamos posteriormente lo que vamos a conocer como remoción de material o el desarrollo del programa, ¿sale? En este caso el mecanizado. Entonces después de que ya le dimos las instrucciones de inicio o la cabecera, empezamos a el posicionamiento y entonces aquí le decimos que se vaya rápidamente a X1, bueno en este caso tiene Y1, aquí se equivocaron, debería ser Z, ¿ok? Y después que se mueva a Z menos 1.125, ¿vale? Entonces aquí pues ya podemos saber qué posicionamiento le estamos dando a la máquina, qué datos tecnológicos, como por ejemplo esta F, le estamos dando a la máquina también, ¿vale? Y así empezar a desarrollar el programa. Y por último, pues tendríamos el fin o la parte de apagar el sistema o terminar el programa, ¿vale? En este caso lo delimitan únicamente con dos comandos, en nuestro caso eran tres. Antes de este, pues vamos a tener el G28 que sería mandar a home, después es el paro de usillo que es el M05 y el M30 que sería el fin de programa, ¿sale? Entonces, así sería cómo está estructurado un programa, ¿no? En tres partes, el inicio, el desarrollo y el fin del programa. Que aquí, pues es importante mencionar que todo esto, pues sí tiene importancia, ¿vale? No es uno más importante que otro, ni otro es menos importante, ¿sale? Tienen sus características y todos van a tener su peso. Por ejemplo, si yo no le indico al programa que prenda el husillo, yo puedo tener todas las coordenadas bien, los posicionamientos, los puntos, los avances, todo porque sí sé lo que estoy haciendo. Pero si yo no prendo el husillo, de nada me sirve porque la herramienta cuando se aproxime va a chocar, ¿sale? Porque no tiene la velocidad para hacer el corte. Entonces, pues eso ya me genera un problema en la programación e inclusive puede llegar a generar un problema en la máquina, ¿no? Puedo llegar a averiarla. En el desarrollo, pues puedo tener aquí algunas omisiones, por ejemplo, el Z en lugar de darlo negativo lo doy positivo, el X en lugar de darlo positivo lo doy negativo. En algunos casos lo que se ha hecho es que pongo dos X y me hace algo raro, o dos Z y ya está haciendo cosas algo extrañas, entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Y pues el fin de programa, pues también, ¿no? Yo puedo mandarlo a home, puedo parar el usillo, pero si yo no termino el programa, este va a seguir, bueno, la máquina va a seguir prendida, ¿no? Generando algún ciclo. Entonces necesito apagar o ponerle fin al programa y apagar el usillo.
¿vale? Aquí, por ejemplo, me dice que algunos G permanecen activos, como por ejemplo algunas compensaciones, algunos ciclos enlatados, y entonces si yo no finalizo el programa, van a continuar activos y pueden llegar a ser algo raro, ¿no? Con el tiempo. Entonces, siempre finalizar el programa y en algunas veces, algunos comandos, también terminar los ciclos. El procedimiento para la programación, bueno, aquí tal vez la recomendación o algo que no habíamos visto o no les había comentado es que a veces es más sencillo o es más, pues más fácil el ir generando las operaciones que voy realizando, ¿sale? Hacer una lista rápida de qué es lo que voy a hacer en esa pieza. Por ejemplo, si únicamente es un escalonado y un conizado, pues tal vez hacer una lista donde, ok, la primera operación que voy a hacer va a ser el careado, ¿vale? Va a ser la primera. La segunda, pues va a ser dejarlo a un diámetro de 50, a una longitud de 120, ¿vale? Ya es mi segunda operación. La tercera operación es el cilindrado a un diámetro de 20 con una longitud de 50, ¿vale? Y la tercera operación, pues tal vez sea el conizado del diámetro de 20 al diámetro de 50 con una longitud de 15, ¿sale? Entonces serían mis 5 operaciones que voy a realizar, 4 operaciones que voy a realizar y así las voy programando en esa secuencia, ¿sale? ¿Por qué? Porque después de estar haciendo muchas líneas de comando o de programa, pues puedo llegar en un punto a perderme en cuanto a las operaciones que voy haciendo, ¿sale? Se me puede olvidar decir, bueno, es que esta ya la hice cuando todavía a lo mejor no la había hecho porque pues se me olvidó, ¿sale? Hasta que no la simulo o hasta que no la corro en la máquina, ya me doy cuenta que pues me faltó ahí alguna instrucción, ¿no? Y sucede y es algo normal. Hay que realizar los cálculos necesarios para poder hacer las operaciones o dar las coordenadas, ¿sale? Aquí en control numérico lo que reina o lo que le da la fama es la precisión que pueden llegar a tener las máquinas a la hora de estar realizando las piezas, ¿sale? Es muy alta la precisión que se puede hacer y por eso es que actualmente pues muchas de las industrias manufactureras, industria aeroespacial, aeronáutica, automotriz, pues mandan mecanizar o maquilar sus piezas en este tipo de máquinas, ¿vale? Y entonces aquí lo que va a importar más que la habilidad los tornos convencionales o las máquinas convencionales, pues importa mucho la habilidad, ¿no? Después de 20 años de estar un operario frente a una máquina, pues obviamente va a tener esa habilidad y va a poder desarrollar pues muchos procesos que pues en este punto a lo mejor a la gran mayoría de nosotros se nos harían un poquito complicados o tal vez hasta imposibles. Pero entonces esa habilidad la voy a cambiar por conocimientos técnicos. Entonces ustedes en este punto como técnicos ya tienen ciertas nociones acerca del porqué de las cosas o cómo funcionan o cómo se pueden obtener. Al menos en nuestro caso, pues ya sabemos cómo se calculan las RPMs y de dónde salen. ¿Cómo puedo darle avance? ¿En función a qué? Al tipo de material, al tipo de herramienta de corte, inclusive hasta la máquina aquí tiene mucho que importar. Entonces, todos los valores que yo vaya a introducir al programa, pues tienen que tener una base, ¿sale? No es al tanteo, no es porque se me ocurrió, no es porque yo creo, ¿sale? Todo tiene que tener una base. Si ya tengo experiencia, pues a lo mejor sí puedo pues poner eso como una antesala, ¿no? Decir, bueno, es que yo ya lo he hecho y a esta velocidad funcionaba correctamente, ¿no? Ya tengo un soporte, una base. Si no, pues lo que tengo que hacer es irme a manuales y verificar que esos valores o esos datos que voy a utilizar, pues sean los correctos. Y en otros muchos casos, pues hay que calcular algunos parámetros del plano que no vienen indicados, ¿vale? No están hechos los planos para tener tanta información. A veces vienen, pues, para que los calcule el operario o el programador. Entonces hay que hacer esa labor técnica. Otra cosa que es importante es elegir la herramienta para las velocidades de corte adecuadas y también para las geometrías que se vayan a utilizar, ¿sale? Entonces, aquí, pues, a diferencia de las máquinas convencionales, pues no vamos a tener que afilar,
¿sale? Ya las herramientas ya están afiladas, ya vienen con formas y con geometrías establecidas, estándar, que pues geométricamente ya están bien verificadas, ¿sale? Precisamente para dar las formas a las piezas y que obtengan pues la precisión que se requiere. Entonces también hay que seleccionar bien la geometría que yo requiero para poder realizar la operación, ¿sale? Por eso es útil el simulador, porque en algunas ocasiones pues yo no alcanzo a vislumbrar correctamente si la cara o la parte de atrás de la herramienta va a chocar o va a tener contacto con la pieza, y entonces pues aquí ya puedo verificar eso antes de poner la herramienta o la máquina a trabajar con la pieza, ¿sale? Para evitar pues algún mal funcionamiento. Bueno, entonces, ya que tenemos eso, pues aquí lo importante sería empatar lo que va a ser las nociones de álgebra, plano cartesiano, dibujo técnico, máquinas, herramientas y metodología para poder desarrollar adecuadamente el programa para la pieza que voy a mecanizar. Entonces, pues aquí lo más sencillo pues sería tener el diagrama de mi pieza y pues empalmar o empatar con lo que sería mi plano cartesiano, y a partir de ahí pues ir viendo cómo voy a posicionar la herramienta para poder generar esta pieza, ¿vale? Entonces, aquí pues también tengo que tener en cuenta ciertos conocimientos básicos de máquinas herramientas, como por ejemplo que para poder mecanizar siempre empiezo de un diámetro mayor y voy reduciendo hasta un diámetro menor. No puedo empezar del mayor y tratar de ir generándolo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la herramienta pues no va a poder entrar en estos cortes. Se puede llegar a dañar. ¿Vale? Este sería, pues a grandes rasgos, la estructura que va a tener un programa. Vamos a tener el número del programa, que está siempre iniciando por una letra O. Después vamos a empezar a enumerar los bloques, las secuencias. Puede ser N1, N2, N3, N4. Yo les hago la recomendación de que sea bloques de 10 en 10, tal vez más de 20. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que me puedo llegar a equivocar, y si el programa es muy grande y me equivoqué al principio o al mediado, pues tengo que estar modificando todos los bloques, reenumerándolos para que no tengan ningún mal funcionamiento. En cambio, si tengo esa holgura de 10 en 10, puedo insertar el bloque, por ejemplo, me equivoqué en el 20, puedo insertar el bloque 21, el bloque 22, el bloque 23, y así para que no esté recorriendo tantos números y genere una pérdida de tiempo. Y ya posteriormente, pues ya empezaría con los códigos, ¿sale? Ya son, bueno, en este caso son códigos establecidos, valores establecidos para este tipo de lenguaje, que es el FANUC, variables que también ya están preestablecidas, que ya entiende qué significan. Lo único que hay que indicarle es el valor que le vamos a asignar para ese programa, y pues ya empezar a estructurar el programa según nuestras necesidades, ¿vale? Dentro de esto, aunque sea un tanto rígido el programa, el lenguaje de programación, sí puede haber algunas variaciones que están dentro de la estándar del formato FANUC. Por ejemplo, en este caso, podemos programar primero M03 en un bloque, podemos poner T01, M03, y después en otro bloque programar las RPMs, ¿sale? Lo va a entender. Primero le estoy diciendo que prenda el lucillo en sentido horario, por ejemplo, M03, y ya en el siguiente bloque ya le doy el valor que va a estar utilizando para el giro, ¿sale? 1200, 1500, y lo va a hacer, ¿sale? Entonces tenemos esa cierta, pues holgura o posibilidad de poder hacer estos cambios, ¿sale? Como yo se les he mostrado, pues es como que mi estándar, ¿no? Como yo me acostumbré a hacerlo. Ya sería que en algún punto tal vez que ustedes empiecen tal vez a trabajar en esto, ver que sí pueden haber cambios, tal vez los hayan visto en algún video tutorial que hayan estado pues indagando, que tal vez la forma en que yo programo tiene o dista mucho o un poco o mucho de cómo están programando ellos, ¿sale? Al final de cuentas, mientras el programa pues haga lo que tenga que hacer y le den las instrucciones correctas, pues
a veces, pues sí lleva más instrucciones, ¿sale? Por ejemplo, aquí lleva el G96 y el G97, que a ustedes nunca se los he explicado. Estos dos códigos funcionan para velocidades de giro. La 96 mantiene la velocidad de giro constante, es decir, no va a cambiar, y el 97 sí va a generar un cambio en las velocidades. Entonces, por ejemplo, aquí si se dan cuenta tiene dos S, dos velocidades. Uno va a ser la velocidad máxima de giro y otra va a ser una velocidad mínima. Entonces, cuando yo programo el G97, lo que hace es que conforme va la herramienta llegando o bajando del diámetro mayor a un diámetro menor, las RPMs empiezan a incrementarse, ¿sale? Hasta llegar tal vez al valor mayor, ¿sale? Y no se van a pasar de ahí. ¿Esto por qué? Porque si nos damos cuenta en la fórmula para calcular las RPMs, entre más pequeño es el diámetro, el giro va a incrementar, ¿vale? Es una relación inversamente proporcional. Entre más grande sea el diámetro, pues las RPMs van a reducirse. Entonces, para tener un buen acabado o un buen proceso de corte, esta velocidad sí tiene que ir cambiando conforme vaya cambiando el diámetro, ¿vale? Entonces, eso se puede hacer de forma automática mediante estos códigos o mediante las variables como lo hemos visto en clase, ¿no? Después, pues vamos a tener las coordenadas de posicionamiento y ya entrarían todos los códigos que requiero G00, G01, G02, G03, ¿sale? Hasta llegar a el fin de programa. Y pues aquí sería un programa un poquito ya más estructurado donde tenemos coordenadas, códigos de movilidad, misceláneos, ¿sale? Que pues si nos pusiéramos a indagar, pues ya entendemos algunas de estas cosas y ya sabemos qué es lo que está tratando de, o qué es lo que quiere hacer el programador en este código, ¿vale? No, vamos a indagar. Ok. Vamos a El primer código que vamos a analizar va a ser el G00. Vamos a recordar solamente un poco de esto, ya lo hemos visto. Entonces, el G00 me dice que va a ser un código de interpolación lineal, ¿ok? Va a ser un movimiento lineal que puede ser en sentido horizontal, puede ser en sentido vertical o puede ser en pendiente, ¿vale? Pero siempre va a ser lineal, ¿vale? No va a tener movilidad una vez que se programe el eje final. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero que se mueva, digamos que este punto donde está la Z es Z50 y este punto al que quiero que llegue es Z0, X0, si únicamente quiero que se mueva sobre el eje Z, pues tendría que programar el punto final como X0, Z0 para que la herramienta se desplace sobre ese eje y no tenga variaciones en cuanto a la altura. Si quisiera que se desplazara de este punto donde estoy ahora hacia arriba, a donde está el eje X, pues en ese caso únicamente tendría que darle valor a ese eje. Entonces, este punto sería X0, Z0. Si quiero que suba únicamente en X, tendría que darle, por ejemplo, X50, Z0 para que la herramienta se desplazara únicamente vertical. Si quiero hacer una pendiente, ahí sí ya tengo que poner valores nuevos tanto en X y en Z, ¿sale? Para que pueda hacer esta pendiente, ¿ok? Algo que ya hemos visto y que les reitero es que el G00 como tal no lo utilicemos nunca cuando la herramienta hace contacto con la pieza, ¿sale? E inclusive cuando únicamente está rozando tampoco es recomendable utilizar el G00, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a rayar y porque posiblemente pueda llegar a empezar a desgastar más rápidamente la herramienta. Entonces, siempre que yo necesite que la herramienta retroceda, lo voy a hacer en forma diagonal o vertical y después horizontal, ¿sale? Para que no haya contacto con la herramienta de corte y evitar así algún posible daño sobre esta. ¿Ok? El formato. Bueno, el formato como lo hemos estado viendo está establecido por G00, G y dos ceros, ¿no? Pero también se puede escribir de la siguiente forma, G0.
únicamente un 0 y lo va a entender. O simple y sencillamente como G, ¿vale? También al omitir esos valores, pues entiende que los siguientes van a ser ceros y va a tomar así el movimiento, ¿vale? ¿Cuál sería su formato ya establecido? Bueno, entonces tendría que establecer el movimiento G00, el eje en el que se va a mover, tanto en X como en Z, ¿sale? De la otra forma, pues sería G0 igual el eje en X, el valor de el eje Z. Y la tercera y última forma sería únicamente establecer G, el valor de la coordenada en X y el valor de la coordenada en Z, ¿sale? Y aquí pues vamos a tener este ejemplo, ¿sale? En el cual vamos a tener un punto de inicio y un punto final. El punto final me marca este bloque que es el 1234 y me dice que del punto actual se mueva rápidamente a la coordenada X25, Z5. Entonces la herramienta se va a mover en diagonal hasta llegar a este punto, ¿sale? Lo más rápido que pueda, ¿sale? Según la velocidad que esté establecida en el sistema. Y pues si se dan cuenta aquí cumple la condición de que la herramienta no está haciendo contacto con la pieza de trabajo, está totalmente en una zona libre, ¿vale? Entonces eso es importante. Otra, cuando nosotros hagamos un retroceso, tenemos que verificar que la herramienta no vaya a hacer contacto o vaya a chocar con alguna superficie de la pieza. eh, es muy común confiarnos y decir, bueno, pues que salga en diagonal, ¿no? Y a veces suponemos que la herramienta va a librar esta pendiente o esta superficie que se encuentra en el fondo y a veces no. Con la velocidad con la que se está moviendo, seguramente voy a dañar algo, ¿sale? Entonces, aquí lo más aconsejable pues sería tal vez subirla primero verticalmente y después desplazarla horizontalmente. Aquí me están diciendo que pues podría moverla en diagonal, teniendo como dato la altura y posteriormente sacarla hacia afuera en Z precisamente para que no llegue a chocar con la pieza de trabajo, ¿sale? Aquí mi recomendación sería vertical primero hasta la altura que voy a utilizar o la de referencia y después horizontal para no tener ningún problema, ¿vale? Más vale. Si tengo dudas, mejor a lo seguro. Bueno, otra. Nos dice que el G00 es una función modal o un código modal. ¿Qué son los códigos modales? Bueno, el código modal como tal es que este se va a estar repitiendo o se va a seguir cargando hasta que yo no lo cancele con algún otro código, en este caso de la misma familia. Entonces, si yo pongo G00 y en el siguiente no pongo ningún movimiento, sino únicamente pongo X y Z, va a tomar el G0 anterior y pues va a tener en cuenta que ese es el movimiento que quiero todavía. Entonces lo va a tomar como default y así lo va a estar haciendo hasta que yo no lo cambie por un G01, un G02, un G03 o un G33, que son códigos de la misma familia. Entonces, si en el siguiente si el primero es un G00 y después un G01, pues hago o coloco el G01 para que entienda que voy a cambiar de tipo de movimiento. ¿Vale? Al emplear la función G00, dice que no se anula el valor de f, es decir, que puedo obtener G00, G01, le coloco el valor de f, después otro G00, después un G01, y si a mí se me olvida poner el valor de f, no importa porque va a tomar el valor de la última línea o el último registro que yo haya dado. Entonces, pues aquí eso, pues ya elimina un posible error que vaya yo llegar a tener a la hora de programar, ¿vale? Y aquí nos da un ejemplo de la estructura, lo básico, la cabecera, y después un posicionamiento rápido. Dice que se vaya a X 40 y Z pues puede ser Z2 o Z0, que quede cerca de la pieza de trabajo, ¿vale? Entonces, ese sería el posicionamiento que le vamos a dar. El siguiente pues va a ser el G01. El G01 como tal pues va a ser un movimiento de interpolación pues lineal, pero controlado, ¿ok? Entonces aquí pues nosotros sí tenemos que especificar básicamente la velocidad con la que va a estar moviéndose la herramienta sobre la superficie de la pieza.
Y lo mismo que con el G00, vamos a tener movimientos lineales, horizontales, verticales o en pendiente, ¿sale? Entonces únicamente hay que indicarle la coordenada final a la que queremos que se mueva y pues darle los valores para que ésta pues se pueda desplazar conforme a nuestras necesidades. El formato, en este caso, pues únicamente va a haber dos, G01, incluyendo el 0, o únicamente G1, ¿sale? En cualquiera de los dos va a ser la misma función. Y aquí lo mismo, este código pues va a ser también modal, entonces mientras yo no lo cancele con algún otro movimiento, por ejemplo, que ponga otro G00, un G02, un G03 o un G33, este va a seguir pues activándose o va a seguir en función. ¿Okay? El formato pues sería G01, coordenada en X y su valor, coordenada en Z y su valor, o la segunda forma que sería G1, coordenada en X y su valor y coordenada en Z con su valor, ¿vale? Y aquí pues me da el ejemplo que del punto inicial, que en este caso sería X25Z5, quiere que se vaya con un movimiento controlado hasta X25, Z-30. ¿Qué quiere decir eso? Que en X no va a tener variaciones, se va a mantener desplazándose a lo largo o sobre la superficie de la pieza y únicamente va a tener desplazamiento en Z hasta -30. Entonces, si se encuentra en 5, va a empezar a recorrerse y va a estar 4, 3, 2, 1 y cuando llega a este punto se convierte en 0 y a partir de ahí pues ya empiezan los negativos, -1, -2, -3, -4 hasta que llega hasta -30, ¿sale? Entonces ahí ya hace la acción y se detiene. Si ya no tiene otro código a continuación, pues ahí se detiene, ¿vale? Y aquí lo que les había comentado, el código G01 sí lo podemos utilizar o siempre se va a utilizar cuando la herramienta tenga contacto con la pieza de trabajo, ya sea únicamente pues rozándola o ya generando un corte. Siempre se utiliza cuando la pieza y la herramienta van a estar en contacto. Igual las condiciones, el código modal, y mientras yo no programe G00, G02, G03 o G33 va a seguir activo. Como el código G01 es una velocidad controlada, pues yo tengo como programador que establecer qué velocidad va a estar utilizando, ¿sale? Y eso lo voy a hacer con la variable f. Esta variable pues va a indicar que la velocidad con la que va a estar moviéndose la herramienta va a ser, pues no sé, de 100, de 200, de 150, de 0.02, dependiendo la condición que yo le haya dado al principio o que tenga el sistema, si va a ser en milímetros por minuto, pulgadas por minuto, milímetros por revolución o pulgadas por revolución, ¿vale? Entonces, eso lo puedo estipular desde el inicio o hay equipos que ya vienen pues con esa condición o con esa programación de que van a estar trabajando bajo cierto sistema, ¿vale? Bajo ciertas normas. Entonces, pues ya viene programado, ¿ok? Esta parte ya. De aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado del todo claro? Todo bien, profe. Sí, hasta aquí, todo bien, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Cuestiones o condiciones. Bueno, en este caso, pues, si nosotros partimos de este punto y nos queremos desplazar al punto 1, para poder generar este arco, tendríamos que ver qué tipo de movimiento va a tener. En este caso sería sentido horario. Entonces tendríamos que programar aquí el G02, ¿vale? Si nosotros partiéramos del punto de abajo hacia arriba, para dar el mismo movimiento o la misma forma, tendríamos que programarlo con el G03, ¿sale? Por el tipo de movimiento que vamos a tener. Entonces, como les decía, aquí el efecto lo pueden dar los dos. La única diferencia sería dónde empieza y dónde termina para que pudiera generar ese efecto, ¿vale?
Algunos casos que pueden llegar a suceder. Bueno, el primero es que el radio sea más corto que la longitud que va a abarcar. Entonces, puede ser que en algunos casos, en este caso particular, voy a tener una distancia en X de 50 y en Y también de 50. Y el radio, pues, va a tener un valor de 40. Como les decía, imagínense que esto es un compás. Y entonces ustedes abren ese compás a 40 e intentan posicionarlo en este punto, pues nunca van a poder llegar a tocar estos dos posicionamientos con esa apertura del compás porque va a quedar corto. Lo que va a hacer el sistema es que va a buscar un punto donde toque uno, pero pues por obvias razones geométricas nunca va a encontrar un punto donde toquen los dos con ese valor. Entonces me puede llegar a marcar ahí un error o que el radio es demasiado pequeño. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿sale? Si me llega a pasar eso de que me marque un error en el radio, posiblemente es porque la distancia es más grande que el valor del radio que yo le estoy indicando. La otra sería que el radio sea mayor al valor de la distancia que me están dando, tanto en el eje X o en el eje Y, como podría ser este caso, ¿no? La distancia mínima sería de 50 para ambos ejes, pero aquí me están diciendo que el radio es de 80, entonces, ¿sí lo va a poder hacer? Sí, ¿sale? No, no va a tener ningún problema. Aquí lo único que voy a tener en cuenta es que, pues el pivote del, en este caso el compás imaginario, no se va a establecer en donde cruzan los ejes, sino que va a buscar un punto más afuera para poder hacer que estos dos se lleguen a tocar por medio de ese arco, ¿vale? Entonces en 80, pues tal vez lo expanda hasta aquí. Si yo le doy un valor de 100, lo va a aventar más lejos. Si le doy un valor de 1000, lo va a aventar más lejos y también lo va a hacer. Físicamente lo que va a suceder es que este arco va a empezar a ser cada vez más recto, ¿sale? No va a tener esta forma de curva, sino que cada vez se va a empezar a hacer más como una línea recta, como si fuera un cono o una pendiente. Entonces, básicamente esa sería la situación que voy a tener cuando el radio empieza a incrementarse, pues más de lo que debería, ¿sale? Entonces, pero de lo que lo va a hacer, ¿sale? La única cuestión aquí es, o la única problemática que tendríamos, pues realmente es cuando el radio es más chico que la distancia que tiene que recorrer. El formato, bueno, como tal, pues va a ser igual, G02 o G2, la coordenada en X, la coordenada en Z y el valor de R. Del otro lado, pues sería el G03, la coordenada en X, la coordenada en Z. Aquí no había querido entrar en esto. Vamos a tener dos tipos de coordenadas, otros dos tipos más, que serían las polares y las rectangulares. Las que nosotros estamos utilizando para torno serían rectangulares, pero también se pueden llegar a tener las polares que estarían dadas por el eje Y y por el eje K. Estas tal vez las lleguemos a utilizar en fresa, ¿vale? No me he metido en esto porque a veces es un poquito más enredado explicar que existen estas dos y que Y va a ser para el eje X y hay que ver cuánto se tiene que mover y si va a bajar a Z pues es la K. Entonces, para no enredarnos, hasta ahorita no he entrado en esto. Es más fácil pues darle el valor de la R como tal, el valor que me pide y se acabó, ¿vale? Esto no, esto no. Esto no, esto ya no. Ok, bueno. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esta pieza, ya utilizando el G00 y el G01, el G02 y el G03. ¿Vale? Entonces, aquí me dan algunos datos tecnológicos. Por ejemplo, me dicen que el material que voy a utilizar sería un acero 1018. La pieza va a tener una longitud de 52.39 milímetros, que serían 2 pulgadas, un 16. Aquí me dice que es de 50, ¿no? Entonces tiene un extra. El diámetro va a ser de 28.5, que sería una pulgada, un octavo. Aquí me piden que la pieza sea de 28, entonces tiene medio milímetro de más.
El inserto que voy a utilizar va a ser de 90 grados, montado en la herramienta 1, en la estación 1. La velocidad de corte para desbaste va a ser de 150, la velocidad para acabado de 200, si es que la llego a utilizar. El avance para desbaste va a ser de 100 milímetros y para acabado de 80. Los cortes van a ser de 2.5 milímetros diametrales, entonces es el máximo valor que me está dando para poder hacer esos cortes, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer sería calcular las RPMs a las que va a estar trabajando la máquina. Entonces digo que la velocidad de corte va a ser igual a... Las RPM van a ser igual a la velocidad de corte, que sería 150, por un factor de conversión de 1000 para transformar de metros a milímetros, entre pi por d. D, pues es el diámetro que tiene actualmente la pieza, que es de 28.5 milímetros. Ya con el cálculo me estaría dando 1675, ¿vale? Entonces esas son las RPMs que voy a utilizar. Ya hice mi cálculo. Ok, voy a empezar con la cabecera. Entonces digo que este va a ser mi programa número 2, ¿vale? El bloque número 10 va a tener el sistema de unidades, que sería G21, vamos a trabajar en milímetros, y el G90 porque vamos a estar trabajando en sistema absoluto. El bloque 20 le voy a decir que mande a home U0, W0 para tener un espacio libre. Después en el bloque 30 que haga un cambio de herramienta o un reposicionamiento a la herramienta 1 con la compensación geométrica número 1. En el bloque 40 pues ya le digo que prenda lucillo a las RPMs que yo había calculado previamente, que eran 1675. ¿Vale? Entonces de aquí lo que prosigue sería un posicionamiento. Entonces recordemos, vamos a ver dónde está, que en principio la herramienta pues está en home, ¿no? Que es donde ya la había mandado anteriormente, en un punto alejado de la pieza con respecto a la torreta. Después le voy a decir que con un movimiento rápido, que sería el G00, la posición en X30.5Z0, ¿sale? De tal forma que la herramienta quede sobre la superficie de la pieza que estoy mecanizando, ¿sale? Que no toque, que quede un poquito arriba. Después en el bloque 60, con un G01 le voy a decir que se vaya a X0Z0 para que haga el careado a una velocidad de 100 milímetros, que es la que me marca. Entonces de aquí la herramienta va a bajar verticalmente y se va a posicionar en el centro, ¿vale? Ahí se va a establecer. En el bloque 70 le voy a decir que con un movimiento rápido suba hasta X28 y Z se despegue 2 milímetros. Entonces ya cortó y ahora se va a despegar, ¿vale? Que quede 28 para que yo pueda hacer la siguiente operación, que sería el cilindrado y me quede mi pieza a 28 milímetros. Recordemos que tiene 28.5, ¿sale? Entonces ya subió. El bloque 80 con un G01 va a mantenerse en X28, pero Z se va a desplazar hasta menos 50. Entonces ya está aquí. Lo que va a hacer es empezar a desplazarse, ¿sale? Y llegar a este punto, hasta menos 50. En el bloque 90 le digo que con un G00 se vaya a X30 y Z se aleje 2 milímetros de la superficie. Entonces quedaría aquí más o menos, ¿sale? Entonces en este bloquecito yo ya careé y ya cilindré y ya tengo mi tejo de 28 por 50, que son las medidas nominales que me pide el dibujo, ¿vale? La siguiente parte de este proceso pues sería hacer el primer escalón, ¿sale? Entonces este primer escalón, que va a tener un diámetro de 18 y una longitud de 30. Entonces la herramienta hasta este punto se quedó aquí 30 milímetros de diámetro y 2 alejado de la cara, ¿sale? Tal vez lo que podría hacer en este punto sería calcular las profundidades de corte que voy a tener. Entonces el diámetro en el que está la pieza actualmente sería 28. Los cortes que me permite la pieza son de 2.5 milímetros.
Entonces 28 menos 2.5, el primer corte o la primera profundidad sería de 25.5. Después 25.5 menos 2.5, el segundo sería de 23. Después 23 menos 2.5 sería de 20.5. Y por último, el cuarto corte de 20.5 menos 2.5 me quedaría en 18. ¿Sale? Entonces tengo que dar 4 cortes. Los retrocesos o las salidas para que no raye la herramienta, en este caso se los voy a dar de 2 milímetros. Entonces el primer corte va a quedar un diámetro de 25. Para la salida le voy a sumar 2 y quedaría de 27.5 lo que va a tener que subir. ¿Vale? En el segundo queda en 23 más 2, sube hasta 25. En el tercero de 20 más 2, subiría hasta 22. Del cuarto de 18 más 2 quedaría en 20. ¿Vale? Entonces, la herramienta en este punto está en X30, Z2. El siguiente posicionamiento que voy a decir es que ahora de 30 baje a 25, que sería mi primer profundidad de corte. Entonces, que baje en X25, Z2. ¿Sale? Ya se estableció. El segundo bloque, o el bloque 110 más bien, sería que corte sobre el eje X25.5 hasta menos 30. Entonces lo que va a empezar a hacer es que se va a desplazar sobre ese valor hasta llegar a la longitud que yo especifiqué. ¿Sale? Entonces, de 25, ahora le sumo estos dos para que suba. Entonces quedaría como 27.5 y que se aleje Z2. Entonces la herramienta se movería en diagonal y se establecería aquí. ¿Vale? El último corte o el corte anterior quedó en 25.5 menos 2.5, ahora va a ser a 23. Entonces la herramienta baja a 23, Z2. ¿Sale? En el bloque 140 nuevamente le digo que avance con un movimiento controlado sobre X23 hasta menos 30 con un avance de 100. Entonces nuevamente se desplaza sobre ese eje, llega aquí, se detiene y ahora le voy a decir que 23 más 2, que serían los que quiero que suba, se vaya a X25 Z2. Entonces nuevamente se desplaza en diagonal y se coloca aquí. ¿Sale? Después estaba en 23 menos 2.5. El siguiente punto de corte sería a 20.5. Entonces la herramienta va a bajar a 20.5, que sería más o menos por ahí. ¿Ok? Ahora, en el bloque 170 le digo que avance con un movimiento controlado, se mantenga en X20.5, pero que avance hasta menos 30. Entonces la herramienta pues se va a desplazar hasta llegar a la longitud que le estoy marcando, que sería de 30. ¿Sale? Ahí llega. 20.5 más 2, que es lo que quiero que se eleve, pues ahora va a subir hasta X22.5 y se va a alejar de la cara 2 milímetros con una velocidad de avance rápido. Entonces la herramienta nuevamente se desplaza. Okay. Siguiente, nuevamente con un movimiento rápido que baje hasta 18 y que Z se mantenga en 2. Entonces la herramienta pues se establecería sobre el valor de 18 para dar el último corte. ¿Vale? En el bloque 200 quiero que avance lentamente o controlada sobre X18 y que avance hasta menos 30 con un valor de avance de 100 milímetros. Entonces de ahí se empieza a desplazar hasta que llega aquí, dando el último corte para ese escalón. ¿Vale? Después le digo que suba a 20 y Z2. Entonces sube nuevamente en diagonal y se establece aquí. Entonces en este bloque yo ya hice este escalón. Ahora para la siguiente tendría que hacer este otro escalón, el pequeñito. ¿Sale? Entonces aquí los parámetros pues iban a cambiar en algunas cuestiones, ¿sale? Sobre todo en Z.
Entonces nuevamente de mi tabla, pues yo sé que me quedé en 18. El primer corte pues tendría que restarle 2.5 y me quedaría de 15.5. El segundo 15.5 menos 2.5 me quedaría en 13. El tercero de 13 menos 2.5 me quedaría en 10.5 y el cuarto 10.5 menos 2.5 quedaría en 8, ¿sale? Entonces tendría que dar 4 cortes. Las retracciones igual, ¿sale? De 15.5 que quedó en el primer corte le sumo 2 y quedan 17. En el segundo quedó en 13 más 2, subiría a 15. En el tercer corte quedó a 10 más 2, quedaría en 12.5. Y en el último corte, pues voy a ver dónde se posiciona, porque ahí igual no tiene caso que lo regrese, ¿sale? Entonces, serían 4 cortes y 3 retracciones. Entonces, en este punto, la herramienta se quedó en 20, Z2, algo así. Recordemos que aquí todavía esto lo tiene, ¿sale? Todo esto es un cilindro completo. El primer corte me manda que la herramienta baje hasta 15.5 y que Z se mantenga donde está. Entonces la herramienta va a bajar, va a pasar del valor de 18 hasta 15.5, que sería más o menos hasta ahí. Ahí ya entró para hacer el primer corte. Después en el bloque 230, con un movimiento controlado que se mantenga en 15.5, pero que avance a Z-10, que es el valor que me está dando la longitud de ese escalón. Entonces la herramienta de ahí se va a empezar a desplazar hasta -10. ¿Sale? Llegando ahí, se detiene. De 15.5 voy a subir 2 milímetros, lo que me estaría dando 17.5 y que se ubique en Z2. Entonces la herramienta se retrae en diagonal. Algo así. ¿Ok? Después, 15.5 menos 2.5 quedaría como 13. Entonces hago que la herramienta baje al segundo corte, que sería 13. Algo así. ¿Sale? Se mantiene en Z2. En el bloque 260, nuevamente velocidad controlada, que se mantenga en X13, pero que avance a Z-10. Entonces nuevamente la herramienta se desplaza. ¿Sale? Se detiene en 10. 13 más 2 me daría 15, entonces la herramienta va a subir a X15 Z2. El siguiente corte, 13 menos 2.5, serían 10.5 Z2. Entonces la herramienta únicamente va a desplazarse verticalmente, ¿vale? Entonces se ubica ahí. El bloque 290 se va a mover con velocidad controlada, se va a mantener en 10.5 y va a avanzar hasta Z-10 con un avance de 100 milímetros por minuto. Entonces la herramienta se empieza a desplazar. ¿Sale? Llega ahí. 10.5 más 2, 12.5. Entonces se aleja 12.5 Z más 2. La siguiente ya sería el último corte. Entonces va a bajar hasta el diámetro de 8. Z se va a mantener. ¿Sale? Entonces la herramienta va a bajar hasta ahí. Y en la última instrucción, pues le voy a decir que se vaya a X, se mantenga en X8 y Z avance hasta -10. Entonces empieza a cilindrar y termina el último escalón, ¿vale? Entonces ya terminé de hacer los 3 escalones hasta este punto. Ahora voy a empezar a hacer este arco, ¿sale? Entonces la herramienta pues se quedó sobre la cara y aquí todavía tengo el material del arco, entonces hay que empezar a removerlo. Esta coordenada me dice que es la de 8, Z-10, entonces aquí está la punta. ¿Cómo me voy a desplazar ahora? Bueno, entonces la herramienta se quedó aquí. Lo que voy a hacer ahora es que voy a moverme con un G01 hasta X15.5
Z menos 10. ¿Por qué X 15.5? Bueno, recordemos que el diámetro mayor de este arco es 18. La profundidad de corte que me están dando máxima sería 2.5. Entonces a 18 le quito 2.5 y me quedaría 15.5 para el primer corte. Entonces la herramienta estaría aquí dentro para poder hacer el primer corte. No me conviene subirla hasta 18 porque de todas formas la voy a tener que bajar. Entonces mejor de una vez la posiciono en 15 para ahorrarme tal vez un bloque, pero pues ya, no hay tanto problema. ¿Por qué le pongo G01? Bueno, porque la herramienta en este punto está en contacto con la superficie de la pieza, en esta cara. Recordemos que esto todavía existe, ¿sale? Entonces para no rayar o hacer algo que dañe mi pieza, lo voy a mover en velocidad controlada, ¿vale? En el bloque 340 ya le voy a indicar que voy a hacer una interpolación circular. ¿En qué sentido? Pues en sentido horario, ¿ok? Por eso le pongo G02. ¿Hasta dónde va a llegar? A X18, ¿cuánto va a avanzar en Z? Hasta menos 15. En este punto Z vale 10, el valor del radio es 5, quiere decir que esta distancia vale 5, entonces pues se tiene que llegar hasta menos 15. El valor del radio pues va a ser de 5 y la velocidad sería de 100. Entonces una vez que está ahí y que lee esta instrucción, pues la herramienta va a empezar a hacer ese arco y se va a posicionar aquí, ¿sale? Esta coordenada final se va a mantener constante, no va a cambiar, ¿sale? Es a donde quiero que siempre llegue, ¿vale? Ya que está ahí, va a retroceder, ¿sale? En el bloque 350 le digo que con un movimiento rápido se mantenga en X18, pero que regrese a Z10. Entonces la herramienta va a retroceder únicamente, ¿sale? Vuelvo a hacer la resta. El último punto fue 15.5 menos 2.5 me quedaría como 13. Entonces la herramienta va a bajar hasta 13. Ahí. Z no se va a mover, se va a mantener en menos 10. En el bloque 370, nuevamente voy a hacer un movimiento de interpolación circular que sería el G02. ¿Hasta dónde va a subir? Nuevamente a 18. ¿Y cuánto va a avanzar? Menos 15. El valor del radio sigue siendo 5 y el avance se queda en 100. Entonces, esto se mueve y se ubica nuevamente aquí. Entonces, como les decía, este bloque final se repite. ¿Ok? Retroceso, bloque 380. Regresa sobre X18, Z10. Entonces, la herramienta, pues regresa. ¿Sale? Siguiente corte, 13 menos 2.5 me daría X10. ¿Sale? Entonces la herramienta pues va a bajar a 10. ¿Sale? Algo así. Z se mantiene. Nuevamente en el bloque 400 vuelvo a utilizar el eje 02. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta X18. Va a avanzar hasta Z-15. El radio es de 5 y la velocidad es de 100. Entonces la herramienta nuevamente sube y se ubica en el mismo punto. En el bloque 410, la herramienta nuevamente regresa a Z10. Ok, ahí se ubica. El último corte fue en 10.5 menos 2.5. Ahora la herramienta va a bajar a 8. Entonces, baja. Ahí se establece. Y en el bloque 430, nuevamente, movimiento circular, de interpolación circular. Va a llegar hasta 18, va a avanzar hasta menos 15. Y el radio se va a valer de 5 a una velocidad de 100. Entonces el último va a dar el toque o el corte final. Entonces, si se dan cuenta aquí, los puntos finales, el R, el X18 y el Z15, se van a mantener. Estos no cambian. ¿Sale? Serían constantes. Los retrocesos, cuando regresa a su punto de referencia X18, Z10, tampoco cambian. ¿Sale? Estos se mantienen. Los que sí van a estar cambiando serían los valores de X para cada profundidad de corte. Entonces el primero fue de 15.5, 18 menos 2.5 me da 15.5, 15.5 menos 2.5 me da 13, 13 menos 2.5 me da 10
y 10.5 menos 2.5 pues me da el 8, que es el diámetro final, ¿vale? Entonces ahí es como quedaría ese radio. Entonces ya quedó este arco. Ahora hay que hacer este otro. Entonces para eso la herramienta se había quedado aquí. ¿Ok? En el siguiente bloque, en el 440, le estoy diciendo que suba a X25. ¿Por qué 25? Bueno, el diámetro final del radio es de 28. Menos 2.5 me quedaría en 25.5. Entonces lo mismo, para no subir y después bajar, pues de una vez subo. ¿Sale? Sobre X, Z no se mueve. En el segundo bloque le digo que se mantenga en X 25.5, pero ahora sí que avance a Z menos 30, que sería donde va a empezar el arco. ¿Sale? Entonces, esto podría quedar así. De la otra forma en la que podría quedar sería ponerle X 25.5 y directamente aquí en esta Z 30. ¿Sale? Entonces, de este punto en el que está, lo que va a hacer la herramienta es que se va a desplazar en diagonal y se va a ubicar aquí. ¿Sale? Cualquiera de los dos puede quedar porque aquí sí estoy seguro de que no va a chocar. Bueno, ya estoy aquí. Después, ahora sí voy a programar el radio. En este caso, pues tendría que ver cómo va a ser el movimiento. Sería un radio convexo. Entonces voy a programar el G03 para que se mueva en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ok? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el diámetro final, que sería de 28, ¿sale? Que es el diámetro mayor. ¿Cuánto va a avanzar? Pues va a avanzar 5 más. En este punto estoy en 30 y el radio que me está dando esta figura es de 5, entonces quiere decir que este punto va a tener un valor de 35. El valor del radio ya me lo está dando, que es de 5, y el avance es de 100. Entonces de aquí pues se va a mover en forma de arco y se va a establecer aquí. Después lo regreso con un G00, digo que se mantenga en X28 y que regrese a Z30. Entonces pues regresa. ¿Ok? Siguiente corte, 25.5 menos 2.5, que es la profundidad que me dan, me quedaría en 23. Entonces la herramienta baja a 23. Ahí más o menos. Z se mantiene en 30, ese no se mueve. En el siguiente bloque nuevamente G03, hasta donde quiero que llegue, hasta 28, y que Z avance menos 35, el radio es de 5 y el avance es de 100. Entonces la herramienta nuevamente describe un movimiento de arco y se queda aquí. ¿Vale? Después lo regreso. Entonces en el bloque 500, X se mantiene en 28, pero Z sí va a retroceder a 30. Entonces regresa y se establece ahí. Estaba en 23, menos 2.5 me queda en 20. Entonces ahora quiero que baje a 20 y Z se mantenga. Entonces la herramienta nuevamente va a tener un desplazamiento vertical y se establece ahí. ¿Sale? Siguiente código, nuevamente G03, va a subir hasta 28, Z menos 35, radio de 5 y un avance de 100. Entonces nuevamente se mueve en forma de arco y se establece aquí. ¿Ok? El último corte fue de 20.5 menos 2.5, me quedaría en 18. ¿Sale? Bueno, antes de eso, pues regreso. Entonces la herramienta regresa en X28, Z menos 30. Y de ahí baja a X18, Z menos 30. ¿Okay? Se establece ahí. Y le daría el último corte. ¿Hasta dónde va a llegar? Nuevamente a X28, Z menos 35, R5, F100. Entonces, de aquí la herramienta hace el último corte y termina aquí. ¿Okay? De ahí pues mando el punto de referencia. Con un G00 voy a mandar a X32, Z2. Entonces la herramienta va a moverse en diagonal hasta aquí más o menos. Después mando a Home. Entonces la herramienta se va a alejar.
paro el usillo y pago el programa o finalizo el programa, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a estar haciendo este programa, ¿vale? ¿Preguntas, dudas, algo que no haya quedado del todo claro? Que lo podamos explicar. No, profe. ¿Sí queda claro? Vale. Entonces, vamos a ver si nuestro programa está correcto. Ahora vamos a montarlo en el simulador, ¿vale? Entonces, vamos a compartir este. Bueno, entonces, ya que abrimos el simulador, vamos a seguir trabajando en este. La primera, vamos a mandar los carros a Home. Entonces, activamos Home. Le damos en X, después en Z. Vamos a configurar la pieza. Aquí en configuración. Tamaño de la pieza patrón. En este caso, la pieza era de 28.5. La longitud la voy a dejar así como está. Esa no me afecta tanto. Está en reemplazar la pieza de trabajo. Y le digo aceptar. Ahora voy a montar mi herramienta. Voy a configurar la herramienta 1. Dijimos que va a ser una herramienta derecha, 90 grados. Y el tipo de corte va a ser a 90 grados. ¿Vale? Todo lo demás lo dejo igual. Y le digo aceptar. Y la monto en la estación número 1. Y le digo aceptar. Voy a cambiar mi visión a vista 2D. ¿Vale? Entonces, igual que en el otro simulador, vamos a mandarlo a la referencia rápida. Entonces me voy aquí, configuración, posicionamiento rápido. ¿Dónde quiero que se posicione? Pues al centro y ya lo establece. ¿Vale? Ya está ahí al centro. Ahora voy a configurar los offset. Entonces me voy aquí, menú offset, selecciono los geométricos, me establezco en el eje X y aquí voy a poner lo siguiente. Voy a poner X menos 400 y aquí le doy input, ¿sale? Aquí no tengo la de measure, entonces tengo que darle input. Después me voy a el eje Z, igual, le pongo Z menos 390.894 y... no es cierto, es que me equivoqué, estoy leyendo mal. Z menos sería este valor que está aquí, el de W. 390.050. Le digo input, ¿sale? Y ya lo cambió. Entonces, estos valores que están aquí abajo deben ser los mismos que están aquí en la herramienta, ¿vale? Entonces, ya que están ahí configurados, voy a mandar nuevamente esto a Home. Y ahora sí, voy a abrir mi programa. Entonces, para poder ejecutar un programa, lo primero que voy a hacer es seleccionar aquí el botón de editar del tablero de control. Después me voy a programa. Y aquí voy a seleccionar en el display lo que dice librería. Y veo que están creados desde el 1 hasta el 9. ¿Sale? Si quiero usar alguno de estos bloques, lo puedo usar. En este caso voy a crear uno nuevo. Le voy a decir que cree el número 10. Entonces sería O0010. Antes de ejecutarlo, le voy a decir que me permita escribir
voy a desbloquear este candado y le voy a decir insert, ¿sale? Y aquí en la parte superior me dice que el programa 10 ya se creó. Y a partir de aquí, pues ya es como cualquier programa de Windows. Me voy a archivo, a abrir, le digo que no. Y aquí ya busco mi programa. Entonces, curso, todos los archivos. En este caso, creo que es este, número 2. Y le digo abrir. ¿Sale? Si la medición de la herramienta o el offset fue correcto, pues ya saben, me tiene que aparecer aquí las trayectorias de la herramienta, que es lo que yo veo aquí actualmente, ¿no? Bueno, quiere decir que estaba bien. Después voy a irme al botón auto y únicamente voy a darle ciclo start. Entonces le doy aquí, me dice que hay que cerrar la puerta está aquí. Y ahora sí, ciclo start. Y ahí empieza a mecanizar y hacer el perfil que acabo de programar. Ok, y así es como quedaría. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que verifiquemos. De todas formas, ahorita estoy grabando esta parte, el otro no lo he subido, estuve viendo que hay una falla, no prendí el micrófono, entonces hay una parte en la que no se escucha en la presentación, creo que no me acuerdo exactamente el minuto, pero ya de ahí todo lo demás está audible. Esta también ahorita que terminemos, la subo yo creo que a YouTube para que me dé chance. Y ya les mando el link para que la puedan revisar cuando ustedes lo necesiten y pues ya los datos o las cosas que no les vayan entendiendo, pues la puedan ir revisando aquí. ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran que chequemos. No, profe, todo bien. ¿Sí? Yo tenía una duda. Sí, Había dime. descargado el programa, ya tenía la aplicación acá en la computadora, pero al momento de abrirla me dice que no tengo... Claro. ¿Ya la hackeaste, González? ¿Ya la qué? ¿Craqueaste? Lo que pasa es que tiene... A ver, espérame. Ujú. Esto no.